No se suponía que sobreviviera esa primera noche. Un gatito bengal diminuto, apenas de 2 meses, abandonado en una caja de cartón detrás de una gasolinera en Almería. Sin comida, sin agua, solo una nota escrita a mano que decía «gratis para buen hogar», con un emoji triste. Pero aquí está la cosa con este gato en particular. No esperó a que un buen hogar lo encontrara. Él salió a buscar el mundo. El camionero que descubrió la caja a las 6 de la mañana lo llamó Atlas. Esas marcas distintivas de Bengal, las rosetas albaces sobre pelaje dorado, ojos ámbar que parecían demasiado inteligentes para una criatura tan pequeña. El camionero no podía quedárselo, pero tampoco podía dejarlo. Así que hizo una locura total. Se llevó a Atlas en la carretera. Esa decisión lo cambió todo. Porque lo que empezó como un rescate temporal se convirtió en el viaje animal más documentado de la historia moderna. Y si alguna vez te has preguntado si los animales pueden entender realmente el concepto de aventura, necesitas escuchar lo que pasó durante los siguientes 3 años. Déjame un comentario ahora mismo sobre hasta dónde crees que un gato podría viajar, porque te garantizo que Atlas fue más lejos de lo que te imaginas. Primera semana, Atlas aprendió la vida de camionero. El conductor, un tipo llamado Javier, que llevaba 15 años transportando mercancía, le montó una camita pequeña cerca del asiento del copiloto. Atlas observaba la autopista pasar, esos ojos ámbar rastreando cada coche, cada señal, cada cambio de paisaje. Javier decía que era como viajar con un pequeño filósofo peludo. El gato nunca maullaba innecesariamente, nunca causaba problemas, solo observaba, absorbía, se adaptaba. Para el segundo mes, Atlas había cruzado 12 provincias. Las fotos empezaron a aparecer online. La hija de Javier las publicó primero. Un gato bengal sentado en el salpicadero con el desierto de tabernas detrás. Atlas posado en el espejo del camión frente a los picos de Europa. El gato silueteado contra un atardecer andaluz. El hashtag Atlas el Explorador empezó a hacer tendencia. Pero aquí es donde entran los escépticos. Algunas personas decían que era cruel, arrastrando un gato por todo el país. Otros argumentaban que los gatos necesitan estabilidad, rutina, territorio familiar. ¿Tú qué opinas? Porque lo que revelaron los chequeos veterinarios va a zanjar ese debate para siempre. Cada visita al veterinario mostraba lo mismo. Atlas no solo estaba sano, estaba en su mejor momento. 0 marcadores de estrés, peso perfecto, niveles de actividad por las nubes. Una veterinaria en Barcelona dijo que nunca había visto un gato más tranquilo en 20 años de práctica. El 6º mes trajo el punto de inflexión. La ruta de Javier lo llevó a Francia. Atlas experimentó su primera nevada, y en lugar de esconderse, se quedó en la ventanilla del camión, pegando su nariz al cristal, hipnotizado por los copos cayendo. Pararon en un área de descanso cerca de los Alpes. Javier dejó salir a Atlas con arnés, y los testigos dicen que lo que pasó después fue surrealista. El gato caminó hasta el borde de un mirador. Se sentó perfectamente quieto y simplemente se quedó mirando las montañas durante 20 minutos seguidos, sin distraerse, sin ansiedad, contemplando. Los seguidores en redes sociales explotaron. De 200,000 seguidores pasaron a 2 millones. La gente no solo veía un gato viajar, veían un gato experimentar la vida con una intensidad que la mayoría de humanos nunca logran. Atlas en el Mediterráneo, patas en el agua, Atlas en una tormenta de nieve en Pirineos, copos atrapados en sus bigotes. Atlas viendo auroras boreales desde Noruega, esos ojos ámbar reflejando verde y púrpura. Segundo año, Javier tomó una decisión que sorprendió a todos. Extendió sus rutas internacionalmente. México primero, luego por Centroamérica. Atlas consiguió su pasaporte de mascota, todas las vacunas, autorizaciones sanitarias completas. La comunidad veterinaria lo debatió. Internet se dividió en bandos. Pero Javier dijo algo que silenció a los críticos. Este gato me ha mostrado más alegría en paisajes que llevo años conduciendo sin realmente ver. Si me está enseñando a vivir diferente, ¿quién soy yo para enjaular eso? Guatemala, Costa Rica, Panamá. Atlas escaló ruinas mayas, se sentó en selvas tropicales escuchando monos aulladores. Observó perezosos con la paciencia de una criatura que entendía vivir lento. Las fotos se volvieron arte. Ese pelaje bengal distintivo contra piedra antigua, verde tropical, playas de arena volcánica negra. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Atlas empezó a cambiar su comportamiento. En cada lugar nuevo, buscaba el punto más alto disponible, se sentaba y observaba, sin cazar, sin jugar, procesando. Javier empezó a llamar los momentos Atlas. El gato no solo estaba viendo el mundo,
Lo estaba entendiendo de una manera que parecía imposible para un animal. El tercer año trajo a Sudamérica, el Amazonas, los Andes, la Patagonia. Y ahí fue donde pasó el descubrimiento que lo explica todo. Estaban en Perú, parados en una estación de investigación de vida silvestre. Una bióloga notó el comportamiento de Atlas, específicamente esas largas sesiones de observación. Pidió hacer algunas pruebas cognitivas, solo por curiosidad. Javier aceptó. Los resultados fueron extraordinarios. Atlas puntuó más alto que cualquier gato doméstico registrado en reconocimiento de patrones, conciencia espacial y adaptación ambiental. La teoría de la bióloga. El aislamiento a tan pequeña edad, luego exposición inmediata a cambio constante, había recableado su cerebro. Atlas no veía lugares nuevos como amenazas, los veía como datos, información, piezas de un rompecabezas que estaba ensamblando en esa mente felina extraordinaria. La revelación se volvió viral. Universidades querían estudiarlo, equipos de documentales se contactaron, pero Javier se negó. Atlas no era un sujeto de investigación, era un viajero que resultaba ser un gato, y su viaje no había terminado. Actualmente están en Islandia. La última publicación mostró a Atlas en un glaciar. Ese pelaje bengal dorado destacando contra hielo azul, ojos ámbar fijos en el horizonte. Los comentarios debaten qué está pensando. Algunos dicen instinto, otros juran que es conciencia. ¿Asombro? Esa cosa que los humanos pasan vidas enteras persiguiendo. La verdad, Atlas ha visitado ahora 47 provincias, 12 países y 3 continentes. Ha sido fotografiado en desiertos, bosques, montañas, playas, ciudades y naturaleza salvaje. Ha recorrido más de 500,000 de kilómetros. Y según cada chequeo veterinario, cada evaluación de comportamiento, cada momento capturado en cámara no está estresado. Está vivo de una manera que la mayoría de criaturas nunca experimentan. Algunas personas todavía dicen que está mal, que los gatos necesitan rutina. Pero mira los videos. Atlas corriendo en playas de arena negra. Atlas trasteando pájaros en bosques nublosos, Atlas sentado perfectamente quieto en el borde de un acantilado viendo águilas volar. Eso no es un animal estresado, eso es un alma cumpliendo su propósito. Javier dice que seguirán mientras Atlas lo quiera. Lo observo en cada lugar nuevo, dijo Javier en su última entrevista. Busco señales de que está cansado, quiere parar, pero cada vez que llegamos a algún sitio nuevo tiene esta mirada, como diciendo, ¿qué sigue? Muéstrame qué sigue. El viaje continúa. Atlas el gato bengal, el viajero que no se suponía que sobreviviera, que ahora ha visto más de la Tierra que la mayoría de humanos verán jamás. Y si crees que sabes qué pasa cuando lleguen a su próximo destino, piénsalo otra vez. Porque el lugar al que se dirigen ahora, las coordenadas que Javier acaba de publicar, es un sitio donde ningún gato doméstico ha sido documentado jamás. Un lugar que probará que Atlas es el felino más extraordinario vivo, o revelará algo sobre la conciencia animal que nunca hemos entendido. El camión sigue rodando. Esos ojos ámbar observan la carretera adelante, y el mundo espera ver a dónde va este gato imposible después.